Quiero extender un saludo a todos los oyentes de nuestra exposición. Nuestro grupo está integrado por Rodolfo Álvarez, Orlando Boquier y Paulina Requena. Venimos a hablar un poco sobre lo que es la guerra de la cuarta generación. Y comienzo diciendo que es un tipo de conflicto que incluye varias disputas de forma separada y que se ha ido liberando a lo largo de los últimos años. Los conflictos armados han evolucionado en gran medida en las últimas décadas, de forma que la distancia entre un soldado profesional y de un ciudadano no militarizado es abismal. En esta perspectiva, sobre la forma de lo que ha sido la evolución de la guerra moderna y de sus efectos en el comercio exterior. La evolución es una constante en las actividades de la sociedad y sus instituciones. Desgraciadamente, la guerra es una actividad que ha tenido mucho tiempo en presencia en el mundo y su desarrollo ha causado mucho caos. Los tratados de Osnabrück y de Münster en Alemania materializaron la paz en Westfalia. Esto fue alrededor del año 1648 y con ello pusieron fin a la guerra de los 30 años. Esto es como para empezar un poco a hablar sobre lo que es el establecimiento, el nacimiento del Estado-Nación y con él el establecimiento de las fuerzas que garantizarán la integridad y la soberanía de dicho Estado. La guerra ha ido evolucionando en dimensiones del campo, en las diferentes dimensiones en el campo de batalla. Encontramos la guerra de primera generación, que ella se presentó en las dimensiones de tierra y mar. Tenemos la guerra de la segunda generación, que en esta hablamos igualmente de la tierra y el mar, y en poca participación la dimensión del aire. En cuanto a la guerra de la tercera generación, encontramos una guerra de tres dimensiones en el campo de batalla: mar, tierra y aire. Y en cuanto a la guerra de la cuarta generación, ya tenemos lo que es la inclusión del ciberespacio y de la guerra de información, guerra fría, como lo queramos llamar. Es que, como les venía comentando, que desde 1948 hasta nuestros días, estas fuerzas que en nombre del Estado al que representan y administran un monopolio legítimo, en muchos casos han enfrentado militarmente a quienes amenazan su seguridad o impiden la consecución a sus fines políticos. A lo largo de este tiempo se han presentado 4 generaciones de guerra, cada una de ellas con sus propias características, como ya lo mencioné. La guerra de cuarta generación dio lugar a una dimensión en el campo de batalla y enfrenta una amenaza no convencional, a una amenaza simétrica, que como toda amenaza necesariamente es híbrida. En esta perspectiva, sobre la forma de hacer la guerra, se incluyen en un solo conflicto unos como la guerra convencional, la guerra de guerrilla, la guerra simétrica, la ciberguerra, como ya lo he mencionado, el terrorismo de Estado o la guerra de baja intensidad. Se incluyen además aquellos tipos de propaganda como la información, la contrainformación, los fake news, la guerra económica, la guerra política o estados de violencia civil callejera. Todas estas modalidades o formas de hacer la guerra se habían utilizado anteriormente y en la actualidad, con el desarrollo tecnológico, esto ha incrementado. Un ejemplo fácil y sencillo de traer a colación en esta exposición es la guerra que está llevándose a cabo entre Rusia y Ucrania. Obviamente vemos que Rusia es una potencia militar mayor a Ucrania. Sin embargo, Ucrania está apoyado por los países de la OTAN. Mayormente son países de la Unión Europea y Estados Unidos, que juntos y unidos tienen un gran potencial militar. Va en contra de Rusia. Si bien es cierto que Rusia está enviando sus tropas militares para atacar objetivos militares en Ucrania, en las cadenas de información o las cadenas de noticieros grandes como CNN, como DW, lo que hacen ver a nivel mundial es que Rusia está atacando incluso a la población civil de Ucrania, cuando esto no es cierto. Han comprobado a través de videos que toman los mismos pobladores de Ucrania, que son
entes, como quien dice, ligados a su gobierno, al mismo gobierno ucraniano, al presidente Zelensky, quienes son los que cometen esos crímenes de guerra en contra de la población civil. Entonces, esto que ha hecho, o que ha hecho surgir, bueno, se acabó la compra de gas de Europa y de petróleo a Rusia y se disminuyó en algunos de los casos, y esto afectó el comercio exterior de Rusia. Sin embargo, a Estados Unidos lo benefició porque aumentó sus ventas. Pero ¿qué trajo a colación todo esto? El aumento en víveres, verduras, bienes y servicios a nivel mundial. Como podemos ver aquí en Venezuela, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero lo que es la harina de maíz precocido, que le costaba anteriormente, hace unos diciembre, 6 meses, le costaba 1.1 dólares, o al cambio, que eran más o menos 4 y pico de bolívares, ahorita está en 7.9 bolívares, 7.8, lo que representa más o menos 1,6 dólares. Entonces, podemos ver que este tipo de guerra afecta no solo a la población que están en esos países, sino al mundo entero, ya que gracias a la desinformación han dejado y han impuesto un cerco económico a Rusia, lo que ha hecho y ha elevado los precios a nivel mundial. Lo dejo ahora con nuestro compañero Álvarez Rodríguez. Soy el participante Rodolfo Álvarez Rodríguez. Continuando con lo que venía hablando mi compañero Orlando Boquier, vengo a conversar sobre lo que son las fases de la insurgencia y las operaciones psicológicas en Venezuela. Venezuela sufre uno de los rigores de una guerra global con bases doctrinarias aplicadas de acuerdo a la coyuntura actual, que apunta al cambio de su gobierno legítimo por la vía correctiva. Este método ha sido experimentado por las administraciones estadounidenses en países del mundo que buscan su emancipación en nuestra región, como lo son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Las fases en las que se basan las operaciones psicológicas se vienen mostrando como una nueva amenaza a las cuales los pueblos que tienen su intención de emerger, de no afianzarse a los modelos que representan los Estados Unidos de Norteamérica, se está aplicando lo que es las operaciones psicológicas a través de los medios de comunicación, de una campaña mediática, la cual viene cargada de desinformación, de lo que conocemos como los fake news, que viene lleno de información amarillista, la cual tiene como objetivo principal desinformar a un grupo determinado de personas, los cuales se encuentren dentro del territorio o en el exterior. Ejemplos más palpables de toda esa situación es Venezuela. Desde el comienzo del gobierno bolivariano hasta los días de hoy, sigue el ataque constantemente desde el punto de vista mediático, con la intención de ir desmoralizando a nuestra sociedad, colocando supuestos eventos, supuestos hechos de corrupción, supuestos participaciones de Venezuela ante las autoridades internacionales, de que nosotros participamos en el narcotráfico, que cooperamos con hechos terroristas, y eso es lo que se le hace creer al mundo. Luego también encontramos lo que son las ollas mediáticas. Las ollas mediáticas no son más que un método infalible para desestabilizar a través de mentiras. El mayor ejemplo de las ollas mediáticas en Venezuela fue el intento del ingreso de la ayuda humanitaria en el año 2019, liderada por el nefasto de Guaidó, el cual, en conjunto con el presidente de Colombia, el presidente de Chile y el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que para entonces era Donald Trump, intentaron ingresar una pantalla de una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela, y fueron creando una matriz de que en Venezuela había hambre, que había desabastecimiento, que no había ingreso a la salud, sin mencionar que todo esto fue causado a la causa del bloqueo económico que desde Estados Unidos se le instaló a Venezuela. ¿Qué creyó el mundo? De que todo lo que ellos decían pasaba aquí en Venezuela. ¿Y cómo fue derrocado eso? A través de la verdad.
diciéndole a nuestros ciudadanos y que nuestros ciudadanos y los que estén afuera se dieran cuenta que la realidad de aquí era otra, que aquí hay un gobierno legítimamente establecido, constituido, y que día a día seguimos combatiendo esa realidad. Impacto que ha tenido la guerra de cuarta generación a nivel de aduana y comercio exterior. La guerra de cuarta generación tiene en nuestro país un escenario de sus objetivos políticos y ataques económicos, basándose en la desestabilización psicológica de la ciudadanía, generando una sensación de desorden, inestabilidad social y una confusión que impide que la verdad se conozca, ya que existen diferentes versiones y contradicciones de las mismas. Esto es un juego socializado a través de mentira y odio que ha traído como un instrumento intangible, operando como unos peones de un juego sucio del que no se tiene conciencia. Esta guerra de cuarta generación se gesta en unos laboratorios de inteligencia conformados por equipos interdisciplinados provenientes de diferentes áreas de conocimiento y sus cuarteles. Ya la guerra no es convencional, sino que están en los medios de comunicación. Sus acciones son ejecutadas a través de falsos acontecimientos, a través de convertir lo falso en real, convertir una media verdad en noticia, una mentira en acontecimiento internacional, pudiendo diseminarse sus contenidos sin ningún control a través de redes sociales, encargados de replicarla exponencialmente. La guerra de cuarta generación se traduce a nivel inocente a través de enfrentamientos verbales y grupos a través de axiomas comunicacionales como el Twitter, Facebook o cadenas nacionales e internacionales a través de mensajes por WhatsApp, trayendo como confrontación ideológica sin historia ni contexto. Esto ha traído como consecuencia confrontaciones donde los Estados Unidos y sus comparsas de imperialistas utilizan los medios de comunicación que yo le acabo de mencionar a través de la desecrativización para crear una guerra no convencional y contra la revolución a través